Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y por todos los siglos. Venimos a este lugar a hablarte de Él. Venimos a este lugar a exponer el nombre poderoso de Jesús, para mostrar sus cualidades, para mostrar su poder, para hablar de su grandeza, para mostrar y hablar de sus excelencias. Amigos queridos, las virtudes de nuestro Señor son incomparables. No hay nada en la tierra, no hay nada en el ser humano que pueda asemejarse, ni siquiera aproximarse a lo que ha sido el poder y las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este lugar cada sábado nos plantamos y hablamos solamente de Él. Exponemos solamente su palabra y queremos que esta palabra llegue a tu corazón, llegue al corazón de todos, porque ese es el propósito por el cual Dios a través nuestro la envía a tu vida, a tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigos míos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando Él comenzó su ministerio, ¿sabes? Él dijo, Él tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Tú dirás, ¿por qué lo hizo recién a esa edad? ¿Sabes? Todos aquellos que servían a Dios, todos aquellos que brindaban su vida al sacerdocio en aquel tiempo, comenzaban su servicio a Dios, comenzaban su trabajo en la obra, amigos, a partir de los 30 años. Esa vez, nuestro Señor dice, cuando estaba Juan bautizando en el río Jordán, Él se acercó, vino a Él, y cuando Juan lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión que salió de Juan, amigos queridos, le fue revelado por Dios, porque hasta entonces él no lo conocía. Hasta entonces Juan no conocía a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios le puso en su corazón por el Espíritu Santo de que el que se acercaba era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué esa frase? Tú sabes que en la antigüedad, por los pecados de cada hombre, el sumo sacerdote debía ofrecer en sacrificio un cordero, amigos, derramando la sangre de ese cordero, el pecado o los pecados que hayan cometido esa persona eran, amigos, por la obediencia, por la fe, eran remitidos, dice la palabra, eran cubiertos. Tú dirás, ¿por qué cubiertos? Porque así lo dice la palabra, que habiendo Dios pasado en su paciencia, pasado por alto los pecados pasados, habiéndolos solos cubiertos con la sangre de los corderos, amigos, hasta que se hiciera la debida expiación por el pecado, la cual lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él derramó su preciosa sangre allí en la cruz del Calvario. Cuando Él, muriendo en esa cruz, derramando su sangre, amigo, pagó con su sangre
el rescate nuestro, y nos otorgó perdón de pecados por su preciosa sangre, amigo mío. ¿Sabes, querido? Por eso es que dijo Juan cuando lo vio acercarse, Juan el Bautista, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos míos, allí comenzaba entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y también le dijo Dios a Juan: sobre quien tuvieras que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa sobre él, ese es el que yo he enviado. Amigos, pero esto fue para testimonio de Juan, para testimonio, para que Juan creyese que aquel que vio acercarse y del cual dijo: he aquí el Cordero de Dios, fuera confirmada por la señal que Dios le había prometido a él, de que sobre el que viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma y que reposa en él, ese es el que Dios había enviado. Amigos queridos, entonces, cumplido esto, cumplido el bautismo de Jesús, cumplido el bautismo del Señor Jesucristo, y habiendo sido lleno del Espíritu Santo, amigos queridos, Él en ese momento comenzó el ministerio en esta tierra. Comenzó su ministerio, el cual vino para reconciliar a los hombres con Dios. Allí comenzaba el ministerio por el cual Dios otorgaba perdón a los hombres por sus pecados. Allí comenzaba el ministerio del año agradable del Señor. Allí comenzaba el ministerio de la gracia, amigos, a través del cual Dios daba a conocer su voluntad. A través de ese ministerio, Dios otorgaba el perdón a los hombres, quienes, viniendo a Jesucristo y creyendo en Él, alcanzasen perdón de pecados, herencia entre los santificados, siendo, una vez aceptado al Señor, herederos de la gloria de Dios, dice la palabra, juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigos, y entonces cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público, Él predicando la palabra, anunciando la grandeza de Dios, las virtudes de Dios, cuando Él comenzó su ministerio, anunciando que en su nombre habría perdón de pecados. Queridos míos, Él dijo, he aquí el tiempo se ha cumplido. He aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigos queridos, estas han sido palabras que ha pronunciado nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras que ha enunciado nuestro Señor, diciendo, he aquí, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplía, amigos? Dios había prometido al hombre a través de su pueblo de Israel, a través de los profetas que en aquellos tiempos anunciaban su venida, que Él, en el tiempo escogido por Dios, en el tiempo determinado por Dios, enviaría a esta tierra a su Hijo unigénito. Es más, nuestro Señor, nuestro Dios, ya en la antigüedad anunciaba. Él decía, he aquí que yo mismo iré y os salvaré.
he aquí que yo mismo iré y os salvaré, decía el Señor. Amigos, entonces la promesa de su venida, la promesa de su venida para rescatar al hombre de su actitud y conducta pecaminosa, estaba ya prometida y anunciada por Dios. Y el primer anuncio lo tenemos. ¿Sabe dónde? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí en ese versículo ya Dios anuncia que la simiente que nacería de la mujer, la cual vencería a la serpiente, la cual vencería al mismo diablo, que fue quien indujo a la serpiente, que indujo a su vez a Eva a pecar. Amigos queridos, entonces desde la antigüedad estaba ya anunciada la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: he aquí, el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo preestablecido por Dios, el tiempo determinado por Dios para que el cumplimiento de la Escritura tuviese cumplimiento en ese tiempo. Y aquí el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor. Entonces es cuando nació nuestro Señor Jesucristo allí en Belén. El tiempo se había cumplido. Nacía el enviado de Dios, nacía el unigénito Hijo de Dios, nacía aquel que traía la paz, para establecer la paz entre el cielo y la tierra. Nacía aquel que traía salvación a los hombres. Amigos queridos, por eso Él pudo decir: he aquí, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía Jesús que el reino de los cielos se acercaba? ¿Sabe por qué? Porque Él es el Rey. Él es el Rey eterno y poderoso. Él es el Rey sobre todo Rey. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él venía justamente para anunciar también de que el reino de los cielos en su persona se acercaba a los hombres. De que el reino de los cielos en la persona del Rey se acercaba a todos los hombres. Un reino distinto al que estamos acostumbrados. Este no era un reino de un dominio territorial. Este no era un reino, amigos míos, en el cual se establecía la política y la economía de un reino. Él venía para anunciar el reino de Dios. Él venía para decirte que el reino de los cielos en su persona se estaba acercando a todos los hombres. Y aquí está también la invitación que Él hacía para todos los hombres que quieran estar en ese reino. Las puertas del reino de los cielos están abiertas. Amigos queridos, tú dirás: ¿cómo entro a ese reino? Tú dirás: ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Simplemente acercándote a su Rey, acercándote a la persona de su Rey, amigos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo también en aquella oportunidad, cuando Él pudo decir: el reino de los cielos se ha acercado, Él dijo: arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigos queridos, arrepentíos, dijo el Señor. Tú dirás: ¿de qué debo yo arrepentirme? Tú dirás: ¿de qué yo tengo que arrepentirme? ¿Sabes, querido? Porque el hombre camina dándole la espalda a Dios. El hombre camina dándole la espalda a nuestro Señor, desechando su palabra, despreciando su presencia, desoyendo su llamado,
amigos, rechazando la invitación que Dios continuamente está haciendo a todos los hombres a través de voces como esta, las cuales anuncian el nombre poderoso de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y también la invitación que Él efectúa a todos los hombres de la tierra. Él dijo: arrepentíos, arrepentíos, dijo el Señor. Amigos, y esto no es solamente para uno o para otro. En la palabra de arrepentimiento no es solamente para unos cuantos. La invitación del Señor y la exhortación de nuestro Dios de que el hombre debe arrepentirse es, queridos míos, para todos. Es para todos. Todo hombre es pecador. Así lo dice la palabra. ¿Sabes, querido? Y esto no es algo que a mí se me ocurre decirlo. El Señor dice que todo hombre es pecador. Todo hombre es mentiroso. Dice: solo Dios es veraz. Solo Dios es veraz. Mas todo hombre es pecador, es mentiroso. Amigos míos, muchas veces la gente se tiene a sí mismo considerada como que no miente. Muchos dicen: yo no miento, pero en el solo hecho de decir yo no miento, ya está mintiendo, querido mío. El solo hecho de decir muchas veces yo no miento, allí en esa expresión ya está la mentira. Porque dice Dios que todo hombre es mentiroso. Solo Dios es verdad. Él es veraz. Él sí que no miente. Todo lo que dice Dios lo habla con sabiduría y en veracidad. Amigos queridos, por eso el Señor dice: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos de haber dado la espalda a Dios, arrepentíos de haber desoído su palabra, arrepentidos de haber rechazado su llamado, arrepentidos, querido mío, de haber ofendido con nuestro proceder, con nuestra conducta, con nuestras palabras, arrepentidos, amigos, de haber ofendido la santidad de Dios. ¿Cuántas veces el hombre ofende la santidad de Dios? Y es justamente ese pecado que es el que establece barrera entre Dios y los hombres. Es justamente el pecado lo cual no nos deja acercarnos a Dios. Pero el hombre que está sumido en su orgullo, en su soberbia, no quiere muchas veces reconocerse a sí mismo, el que está en la condición pecadora o pecaminosa. Amigos queridos, por eso el hombre, si bien hiciere y reconociera su actitud, reconociera su falta para con Dios, reconociera y dijera: Señor, reconozco ante ti, reconozco en este día que yo he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que yo cuántas veces te he fallado y te he ofendido. Cuántas veces, Señor, no cumplí con tu palabra aún sabiéndola. Señor, por eso yo me arrepiento y vengo ante ti a pedirte perdón. Perdón por mis pecados, perdón por mis errores. Amigos, si el hombre tuviese en su corazón la grandeza de espíritu, amigos queridos, para que pudiera proceder de esa manera, acercarse a Dios con un corazón arrepentido, reconociéndose pecador ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, querido? Allí estaría dando cumplimiento a esta expresión que dijo el Señor Jesucristo. Arrepentíos, arrepentíos, dijo el Señor. Queridos míos, qué bueno sería si tú así lo hicieras. Qué bueno sería para ti, para tu alma,
para tu alma, para tu vida. Qué bueno sería si tú te arrepintieras de tus pecados, en obediencia justamente a lo que Dios manda en su palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo entonces? Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigos queridos, nosotros venimos a este lugar predicando el Evangelio, predicando el Evangelio de Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de Dios, las cuales pone al alcance tuyo, las cuales pone para que tú las conozcas. Y toda esa palabra que Dios quiere que tú conozcas y sepas, están incluidas en este libro que es la Biblia. Amigos queridos, el Señor cuando dice creed en el Evangelio, no está diciendo creed en una religión. No está diciendo el Señor seguir a una religión. El Señor está diciendo creed en el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amigo, escucha bien. El Señor dice creed en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, su palabra, aquí expresada en este libro contenida, amigos queridos, dice el Señor que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para salvación de todo aquel que cree. Si tú, escuchando la palabra del Señor, crees en el Evangelio, si tú creyendo en la palabra, amigos queridos, vienes al Señor, ¿sabes? Entonces estarás salvando tu alma. Estarás poniendo a buen resguardo tu corazón, tu vida, tu alma. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Él, a través de su palabra, te está otorgando las bendiciones que Cristo vino para dar a todos aquellos que le aman. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo, y creed en el Evangelio, creed en el Evangelio, como te dije, no es creer en una religión, sino es creer en su palabra, es creerle a Dios expresado a través de la palabra que nos ha dado a conocer. Amigos queridos, y el mismo Señor Jesucristo, quien Él desde el principio, Él era el Verbo y el Verbo era Dios, y dice la palabra, también está acá, Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Es decir, que el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, se hizo carne en la persona de Jesús y vino y habitó en medio nuestro. Por eso, querido mío, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Verbo, es la palabra de Dios, la cual vino acá a esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice el Señor, creed en el Evangelio, cuando dice creed en su palabra, está diciendo, creed en mí, dice Jesús. Creed en mí, dice Jesús. Es decir, hay que creer en el Señor Jesucristo, porque Él es la expresión de Dios, Él es la palabra de Dios, Él es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que cree en su palabra. Amigos míos, mira, es tan fácil la salvación. Es tan fácil escapar de la condenación eterna.
Es tan fácil, querido mío, poner la vida en buen resguardo. Es tan fácil, querido mío, poner nuestras almas, nuestro corazón, nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Esta es una pregunta que un carcelero le hizo a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahora también, tal vez tú te preguntes, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes, querido? Y es tan simple, tan sencilla la respuesta, tan fácil y tan agradable para todos. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigos queridos, entonces la salvación no está lejos. La salvación no es algo que está en camino. La salvación no está escondida. No está escondida bajo tierra. La salvación está en este medio. La salvación está en el aire que estamos respirando. La salvación está en la palabra de Dios. La salvación está hoy al alcance de todo ser humano. La salvación de Dios hoy está para todos los hombres de la tierra. ¿Sabes, querido mío? La salvación está en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo Jesús. Tú dirás, pero yo no lo veo a Jesús. Tú dirás, yo no lo veo a Cristo. ¿Sabes, querido? Dice que ningún ojo pecador verá a Dios, y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces, mientras estemos en esta carne, mientras esté con estos ojos pecaminosos, yo no veré al Señor, pero sabes, con mis ojos espirituales, con los ojos espirituales que el Señor me ha dado, con el gozo que yo tengo en mi alma al anunciar su palabra y pronunciar su nombre, yo puedo contemplarlo a mi Señor. Y así, de esa misma manera en que yo hoy por el gozo que en él tengo, puedo contemplarlo con mis ojos espirituales, así también tú lo puedes o lo podrías contemplar a él. Amigos, si vinieras a Jesús, si viniendo a él, amigos queridos, te arrepintieses de todos tus pecados, lo recibieses en tu corazón como tu Señor y Salvador, entonces, querido mío, ¿sabes? Serás hecho hijo de Dios. Mira qué cosa maravillosa, amigo mío. Qué grado te da el Señor. Cuánta dignidad te otorga. Cuánta dignidad otorga a los que hasta ahora indignamente de Él caminan por esta tierra. ¿Sabes, querido? Yo también era indigno de Dios, indigno de su presencia. Yo mismo era indigno de anunciar su palabra. Yo era indigno de hablar de su amor. Pero ¿sabes? Cuando yo vine al camino del Señor, cuando yo lo recibí como mi Señor y Salvador, cuando Él me otorgó la dignidad de hijo de Dios, ¿sabes, querido? Cuántas cosas cambiaron para mí. Y de la misma manera que cambiaron para mí, pueden cambiar para ti en un instante. Solo depende de ti, de que tomes la decisión que salvará tu vida, la decisión que salvará tu alma, querido mío. Amigos queridos, entonces recuerda que el Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces recuerda estas cosas. El tiempo está cumplido, querido mío. El reino de los cielos se ha acercado y espera que tú entres a él. Arrepiéntete de tus pecados y creed en el Evangelio. Es todo lo que Dios está expresando al hombre en esta porción de la palabra que yo te he predicado en esta mañana.
Que Dios te bendiga ricamente. No tardes, no retardes tu encuentro con Dios. Mañana puede ser tarde, mañana puede ser tarde, porque el hombre, dice la palabra, decía el rey David, ciertamente entre mí y la muerte hay solamente un paso. Tú no sabes si alcanzas a dar el siguiente. Por eso, mañana puede ser tarde, querido mío. Que no lo sea antes de que te arrepientas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, en quien mi alma tiene contentamiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por la paz y el gozo que tú me brindas cuando hablo de ti, Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.